6:47 de la mañana. Apartamento tipo estudio. $800 al mes. Roland Fitzgerald no podía recordar la última vez que durmió después del amanecer, pero no era porque fuera disciplinado. Era porque su mente no se apagaba el tiempo suficiente para dejarlo descansar. Se quedó de pie frente al espejo del baño, uno que tenía una grieta que lo atravesaba desde la esquina superior izquierda, estudiando un rostro que parecía 10 años mayor de lo que debería. 43 años, y todo lo que había construido se había evaporado como agua sobre asfalto caliente. Hace 6 meses, su realidad era completamente distinta. Una empresa de consultoría tecnológica con 70 empleados en nómina. Una casa de $2 millones que su esposa había pasado 3 años decorando exactamente como ella quería. Una oficina en la esquina, con vista al piso, ventanas que hacían que cada reunión con clientes se sintiera como si estuviera haciendo negocios desde las nubes. Ahora, todo eso había desaparecido. La empresa se derrumbó bajo el peso de disputas contractuales y deudas que se multiplicaron más rápido de lo que pudo controlar. Su esposa empacó sus cosas hace 3 meses, después de la declaración de quiebra. Amigos que solían escribirle todos los fines de semana, de pronto no tenían nada que decir una vez que su estatus cambió. Pero de pie frente a ese espejo roto, Roland vio algo que había sido invisible para él durante 43 años. Su mundo exterior no lo había destruido. Su mente lo había hecho, funcionando en piloto automático. Cada decisión terrible, cada reacción alimentada por el pánico, cada elección hecha desde el miedo en lugar de la claridad, todo se originó en el espacio entre sus orejas. El negocio no implosionó porque el mercado se volvió en su contra, implosionó porque había estado operando con una mente indisciplinada, tomando decisiones reactivas, dejando que sus emociones manejaran la estrategia como un conductor ebrio al volante de un tráiler. Su matrimonio no se desintegró por la quiebra. Se vino abajo porque nunca se entrenó para manejar la presión sin transformarse en alguien que su esposa ya no podía reconocer. El peso de esa comprensión lo aplastó más fuerte que perder 7 cifras jamás podría hacerlo. Había pasado 4 décadas caminando con el instrumento más sofisticado jamás creado, y nunca se había molestado en aprender cómo funcionaba realmente. Tu mente tiene la capacidad de resolver problemas que no tienen soluciones obvias, generar riqueza a partir de circunstancias que parecen estériles, construir relaciones que cambian por completo la dirección de tu vida, y crear oportunidades en situaciones donde todos los demás solo ven puertas cerradas. La mayoría de las personas vive toda su vida sin entrenar este instrumento, sin afilar nunca sus capacidades, sin desarrollarlo más allá de la configuración predeterminada con la que vino. Piensa en tu cuerpo por un momento. Deja de entrenarlo y observa qué sucede. Los músculos se encogen. El corazón y los pulmones pierden capacidad. Las articulaciones se endurecen. La energía desaparece. Tu sistema físico se degrada automáticamente sin un esfuerzo constante por mantenerlo. Tu mente opera bajo principios idénticos, pero el daño es infinitamente más profundo. Una mente no entrenada genera duda justo cuando necesitas una confianza inquebrantable. Fabrica miedo paralizante exactamente cuando el coraje lo cambiaría todo. Produce excusas sofisticadas cuando existen soluciones simples frente a ti. Reproduce tus peores fracasos en bucle infinito cuando necesitas toda tu concentración enfocada en lo que sí es posible. Una mente no entrenada es como entrar a una pelea con una hoja que nunca afilaste. Golpeas con todo lo que tienes, pero no puedes cortar nada que importe. Roland entendió esto a nivel intelectual ese martes por la mañana, pero la comprensión intelectual y la transformación real de la vida existen en galaxias distintas. Había leído probablemente 30 libros sobre mentalidad y fortaleza mental. Asistió a seminarios de fin de semana donde los ponentes caminaban por el escenario gritando sobre el poder de la creencia. Descargó audios motivacionales y los escuchó durante su antiguo trayecto al trabajo, cuando aún tenía un lugar importante al que ir. Pero nunca había entrenado su mente como un atleta olímpico entrena su cuerpo. Consumió información infinita sin implementar un solo principio. Se inspiraba en el momento, sin cambiar ningún comportamiento cuando el momento pasaba. Asentía ante conceptos profundos mientras sus hábitos diarios permanecían exactamente iguales.
Ahí mismo, en ese baño, tomó una decisión que no tenía nada que ver con esperar, desear o tener intenciones vagas de mejorar. Un compromiso de guerrero. Entrenaría su mente con la misma intensidad implacable con la que los soldados de operaciones especiales se entrenan para situaciones de vida o muerte, todos los días, sin excepción. Con o sin motivación. Con resultados rápidos o tardíos. Aunque nadie a su alrededor entendiera lo que estaba haciendo o pensara que había perdido el juicio. La primera práctica comenzó de inmediato, 15 minutos de silencio total antes de permitir que cualquier cosa externa entrara en su mente. Sin teléfono, sin noticias, sin redes sociales, sin correos. Solo él, sentado con sus propios pensamientos. La primera sesión se sintió como 15 horas en lugar de 15 minutos. Su mente corrió por catástrofes financieras, revivió conversaciones con su exesposa con un nivel insoportable de detalle, construyó escenarios vívidos de desastres futuros que aún no habían ocurrido, y probablemente nunca ocurrirían. Pero se quedó ahí de todos modos, observando esos pensamientos sin darles permiso para controlar su siguiente movimiento. Comenzaron a surgir patrones que nunca había notado. Su mente saltaba automáticamente al peor escenario posible. Convertía cualquier forma de rechazo en algo profundamente personal. Encontraba evidencia para respaldar cualquier creencia que hubiera alimentado la noche anterior. 3 semanas después, algo cambió de forma fundamental. Los pensamientos ansiosos seguían apareciendo, pero ya no tenían poder sobre él. Podía observarlos pasar por su conciencia como autos en una autopista, en lugar de tratarlos como verdades absolutas. Su mente había funcionado en piloto automático durante 40 años, generando los mismos patrones de pensamiento, las mismas reacciones emocionales y las mismas creencias limitantes día tras día. Ese piloto automático había sido programado por experiencias aleatorias, comentarios descuidados de personas irrelevantes y momentos aislados de fracaso que él había convertido en definiciones permanentes de quién era. Roland añadió una segunda práctica a su rutina matutina. Justo después del silencio, escribía 3 resultados específicos que tenía la intención de crear antes de que terminara el día. No tareas, no pendientes. Resultados. ¿Qué existiría al anochecer que no existía al amanecer? Los escribía en tiempo presente, como si ya hubieran ocurrido, como si la realidad ya se hubiera ajustado a su intención. Al principio le parecía ridículo. Estaba quebrado, viviendo en un lugar más pequeño que su antiguo garaje, sin un camino claro hacia adelante, pero los escribió de todos modos. Estaba entrenando su mente para pensar desde los resultados deseados hacia atrás, en lugar de avanzar desde las limitaciones actuales. Semana tras semana, mes tras mes, continuó. Agregaba nuevas prácticas cada vez que descubría algo que realmente movía la aguja. Comenzó a estudiar sus propios patrones de pensamiento como un detective examinando evidencia. ¿Cuándo surgían pensamientos que ayudaban y cuándo surgían los que destruían? ¿Qué detonantes específicos generaban confianza y cuáles generaban miedo? ¿Qué estado mental precedía a sus mejores decisiones y cuál a las peores? Documentó todo en un diario. Trató su mente como el proyecto más importante en el que había trabajado. 3 meses después de ese entrenamiento diario, Roland recibió una llamada por un contrato, nada enorme, un pequeño proyecto de consultoría por $5,000. Pero la razón por la que lo consiguió importaba más que el dinero. La oportunidad surgió de alguien que observó cómo reaccionaba ante la derrota total. No lo contrataron por su éxito pasado. Lo contrataron por cómo se había entrenado para operar después de un colapso completo. Su mente entrenada creó una oportunidad que su mente no entrenada nunca habría atraído. Tus circunstancias actuales son un reflejo preciso de cómo has entrenado tu mente hasta este momento exacto. ¿No te gusta lo que ves? No puedes cambiarlo trabajando más duro con la misma programación mental que lo creó. No puedes pensar tu camino hacia una vida diferente usando los mismos patrones de pensamiento que construyeron la actual. Tienes que entrenar tu mente como un guerrero se entrena para el combate, con disciplina, con consistencia implacable, con la comprensión de que cada día de entrenamiento cuenta, incluso cuando no puedes ver evidencia de que esté funcionando. Los guerreros no nacen con habilidades sobrenaturales.
Se construyen a través de la repetición, la práctica deliberada y la decisión de presentarse incluso cuando cada fibra de su ser quiere rendirse. Tu mente se desarrolla exactamente de la misma manera. Amara Williams se despertaba a las 4:30 de la mañana todos los días, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. 2 trabajos, 3 hijos, sin pareja para compartir la carga. El despertador de su teléfono emitía el mismo pitido agresivo que la había sacado del sueño durante los últimos 6 años. Algunas mañanas se quedaba quieta por 30 segundos, con los ojos cerrados, fingiendo que podía darse la vuelta e ignorarlo, pero nunca lo hacía, no podía permitírselo. Su primer turno comenzaba a las 6. Trabajadora de cafetería en un hospital, sirviendo desayunos a personal y pacientes que apenas miraban su rostro. El segundo turno empezaba a las 3 de la tarde. Bodega de una gran tienda, descargando camiones y organizando inventario hasta el cierre. Entre trabajos, tenía exactamente 90 minutos para ver a sus hijos, asegurarse de que hicieran la tarea, preparar algo de cena y fingir que no estaba completamente agotada. Su madre ayudaba cuando podía, pero sus propios problemas de salud hacían imposible la constancia. Durante 2 años, Amara vivió así, funcionando, sobreviviendo, cobrando cheques, pagando cuentas y en un buen mes, quedándose con unos $40 libres. No estaba construyendo nada, no avanzaba hacia nada, solo corría lo suficiente para mantenerse en el mismo lugar. A veces su hija mayor le hacía preguntas sobre la universidad, sobre posibilidades, sobre sueños. Amara respondía con palabras alentadoras mientras pensaba que los sueños eran lujos para personas con cuentas bancarias distintas. Entonces ocurrió algo que cambió toda su trayectoria. No fue un evento externo. No fue un golpe de suerte, fue algo interno. Una tarde, sentada en su auto entre turnos, comiendo un sándwich que había preparado a las 5 de la mañana, se dio cuenta de que estaba pensando exactamente los mismos pensamientos que había tenido durante 6 años seguidos. Pensamientos sobre lo difícil que era todo, sobre lo injusta que parecía su situación, sobre cómo otras personas tenían ventajas que ella nunca tendría, sobre lo cansada que estaba todo el tiempo, sobre cómo nada parecía mejorar sin importar cuánto trabajara. En ese momento entendió que su mente había estado ejecutando el mismo programa durante 6 años, y ese programa estaba diseñado para mantenerla exactamente donde estaba. Sus pensamientos no la estaban ayudando, la estaban drenando. Cada bucle mental sobre la injusticia era energía que podría haber usado para pensar en soluciones. Cada queja sobre el cansancio la hacía sentirse más cansada. Cada comparación con personas con vidas más fáciles le robaba enfoque a la vida que sí podía construir. Ahí mismo, en ese estacionamiento, Amara tomó una decisión. Entrenaría su mente con la misma disciplina con la que se presentaba a trabajar todos los días. Sin negociaciones, sin excepciones basadas en cómo se sintiera. No tenía tiempo para rutinas elaboradas ni meditaciones largas. Tenía minutos, no horas. Así que usaría esos minutos con precisión quirúrgica. Comenzó con 3 preguntas que se hacía cada mañana mientras se vestía. ¿Cuál es una cosa que sí puedo controlar hoy? ¿En quién me estoy convirtiendo según cómo manejo el día de hoy? ¿Qué haría la versión más fuerte de mí en esta situación? Estas preguntas tomaban unos 90 segundos, pero lo cambiaron todo porque cambiaron hacia dónde fluía su energía mental. En lugar de despertar pensando en todo lo difícil, su mente empezó a buscar lo que sí podía controlar. En lugar de vivir en piloto automático, se volvió consciente de quién se estaba convirtiendo con cada decisión. En lugar de reaccionar desde el agotamiento, empezó a responder desde la fortaleza. Las primeras semanas fueron brutales. Su mente luchó contra ese nuevo programa como un músculo resistiendo un ejercicio desconocido. Quería volver a las quejas familiares, a las historias cómodas de víctima, a los caminos mentales que no requerían esfuerzo. Pero Amara siguió haciendo esas preguntas cada mañana. Siguió redirigiendo su energía mental, siguió entrenando su mente para buscar control en lugar de caos, fortaleza en lugar de debilidad, posibilidad en lugar de limitación. El tercer mes trajo el primer cambio visible. Su supervisora en el hospital notó algo diferente y le preguntó si le interesaría un puesto de liderazgo con un pequeño aumento y mejores horarios. No era algo enorme, pero le permitía reducir su segundo trabajo a medio tiempo.
más tiempo con sus hijos, más energía al final del día. La oportunidad no apareció porque sus circunstancias externas mejoraran. Apareció porque su mente entrenada proyectaba algo distinto: confianza en lugar de desesperación, capacidad en lugar de victimismo. Siguió entrenando. Añadió una cuarta pregunta a su rutina matutina: ¿qué puedo aprender hoy que me haga más valiosa? Empezó a usar sus descansos de almuerzo de forma diferente. En lugar de desplazarse por redes sociales, veía videos educativos sobre administración hospitalaria. Leía artículos sobre operaciones médicas. Seguía trabajando en la cafetería, pero su mente se estaba entrenando para algo más allá de la cafetería. En el mes 7, su hija llegó de la escuela y le hizo una pregunta que dejó a Amara sin palabras. «Mamá, ¿qué te pasó?». No fue acusatoria, fue curiosa. Su hija de 12 años había notado que algo fundamental había cambiado. Amara le preguntó a qué se refería. Su hija respondió: «Antes te quejabas de todo, ahora no. Antes parecías cansada todo el tiempo, ahora te ves diferente, más fuerte». Esa conversación reveló algo profundo. Amara no solo había cambiado su programación mental, había cambiado lo que sus hijos estaban aprendiendo sobre cómo enfrentar la dificultad. La disciplina que estaba construyendo no solo la estaba transformando a ella, se estaba convirtiendo en su herencia. En el mes 12, se abrió una vacante de nivel inicial en administración hospitalaria. Era un trabajo de escritorio, con prestaciones y un salario que le permitiría dejar el comercio minorista por completo. Amara aplicó, aunque no cumplía técnicamente con todos los requisitos en papel. Consiguió la entrevista. Entró proyectando la disciplina mental que había construido durante un año. La contrataron no porque su currículum fuera el mejor, sino porque algo en su forma de presentarse comunicaba capacidad y determinación. 18 meses después de aquella decisión en el estacionamiento, la vida de Amara era completamente distinta. No porque las circunstancias mejoraran mágicamente, sino porque entrenó su mente para operar como una guerrera y no como una víctima. Aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende sobre la disciplina. Creen que significa obligarte a hacer cosas que odias, resistiendo el sufrimiento con los dientes apretados. Eso no es disciplina, eso es tortura, y la tortura no es sostenible. La verdadera disciplina es entrenar tu mente para operar desde un conjunto diferente de respuestas automáticas. Es reprogramar cómo reaccionas. Es construir nuevos caminos neuronales hasta que las decisiones fuertes se vuelven más fáciles que las débiles. Los guerreros entienden esto instintivamente. No dependen de la motivación, porque la motivación es una emoción, y las emociones fluctúan. Construyen disciplina a través de prácticas diarias no negociables. Entrenan cuando se sienten fuertes y cuando se sienten débiles, cuando ganan y cuando pierden, cuando alguien los observa y cuando nadie lo hace. El entrenamiento no depende de las circunstancias, el entrenamiento crea las circunstancias. Tu mente, en este momento, está operando con el programa que has estado ejecutando consciente o inconscientemente durante años. Ese programa está produciendo tus resultados actuales. Si quieres resultados diferentes, necesitas una programación diferente. Eso no ocurre a través de la inspiración ni de la información. Ocurre a través de la disciplina diaria. El compromiso del guerrero de entrenar su mente, sin importar cómo se sienta, qué esté ocurriendo a su alrededor, o si alguien más entiende lo que está construyendo. La mente es tu arma más poderosa o tu enemigo más peligroso. El entrenamiento es lo que marca la diferencia. La pregunta no es si tu mente es capaz de transformar tu vida. La pregunta es si eres lo suficientemente disciplinado para entrenarla como si todo tu futuro dependiera de ello. Porque así es. 6:47 de la mañana. Apartamento tipo estudio. $800 al mes. Roland Fitzgerald no podía recordar la última vez que durmió después del amanecer. Pero no era porque fuera disciplinado. Era porque su mente no se apagaba el tiempo suficiente para dejarlo descansar. Se quedó de pie frente al espejo del baño, uno que tenía una grieta que lo atravesaba desde la esquina superior izquierda, estudiando un rostro que parecía 10 años mayor de lo que debería. 43 años, y todo lo que había construido se había evaporado como agua sobre asfalto caliente.
Hace 6 meses, su realidad era completamente distinta. Una empresa de consultoría tecnológica con 70 empleados en nómina. Una casa de $2 millones que su esposa había pasado 3 años decorando exactamente como ella quería. Una oficina en la esquina, con vista al piso, ventanas que hacían que cada reunión con clientes se sintiera como si estuviera haciendo negocios desde las nubes. Ahora, todo eso había desaparecido. La empresa se derrumbó bajo el peso de disputas contractuales y deudas que se multiplicaron más rápido de lo que pudo controlar. Su esposa empacó sus cosas hace 3 meses, después de la declaración de quiebra. Amigos que solían escribirle todos los fines de semana, de pronto no tenían nada que decir una vez que su estatus cambió. Pero de pie frente a ese espejo roto, Roland vio algo que había sido invisible para él durante 43 años. Su mundo exterior no lo había destruido, su mente lo había hecho, funcionando en piloto automático. Cada decisión terrible, cada reacción alimentada por el pánico, cada elección hecha desde el miedo en lugar de la claridad, todo se originó en el espacio entre sus orejas. El negocio no implosionó porque el mercado se volvió en su contra. Implosionó porque había estado operando con una mente indisciplinada, tomando decisiones reactivas, dejando que sus emociones manejaran la estrategia como un conductor ebrio al volante de un tráiler. Su matrimonio no se desintegró por la quiebra. Se vino abajo porque nunca se entrenó para manejar la presión sin transformarse en alguien que su esposa ya no podía reconocer. El peso de esa comprensión lo aplastó más fuerte que perder 7 cifras jamás podría hacerlo. Había pasado 4 décadas caminando con el instrumento más sofisticado jamás creado y nunca se había molestado en aprender cómo funcionaba realmente. Tu mente tiene la capacidad de resolver problemas que no tienen soluciones obvias, generar riqueza a partir de circunstancias que parecen estériles, construir relaciones que cambian por completo la dirección de tu vida, y crear oportunidades en situaciones donde todos los demás solo ven puertas cerradas. La mayoría de las personas vive toda su vida sin entrenar este instrumento, sin afilar nunca sus capacidades, sin desarrollarlo más allá de la configuración predeterminada con la que vino. Piensa en tu cuerpo por un momento, deja de entrenarlo y observa qué sucede. Los músculos se encogen. El corazón y los pulmones pierden capacidad. Las articulaciones se endurecen. La energía desaparece. Tu sistema físico se degrada automáticamente sin un esfuerzo constante por mantenerlo. Tu mente opera bajo principios idénticos, pero el daño es infinitamente más profundo. Una mente no entrenada genera duda justo cuando necesitas una confianza inquebrantable. Fabrica miedo paralizante exactamente cuando el coraje lo cambiaría todo. Produce excusas sofisticadas cuando existen soluciones simples frente a ti. Reproduce tus peores fracasos en bucle infinito cuando necesitas toda tu concentración enfocada en lo que sí es posible. Una mente no entrenada es como entrar a una pelea con una hoja que nunca afilaste. Golpeas con todo lo que tienes, pero no puedes cortar nada que importe. Roland entendió esto a nivel intelectual ese martes por la mañana, pero la comprensión intelectual y la transformación real de la vida existen en galaxias distintas. Había leído probablemente 30 libros sobre mentalidad y fortaleza mental. Asistió a seminarios de fin de semana, donde los ponentes caminaban por el escenario gritando sobre el poder de la creencia. Descargó audios motivacionales y los escuchó durante su antiguo trayecto al trabajo, cuando aún tenía un lugar importante al que ir. Pero nunca había entrenado su mente como un atleta olímpico entrena su cuerpo. Consumió información infinita sin implementar un solo principio. Se inspiraba en el momento, sin cambiar ningún comportamiento cuando el momento pasaba. Asentía ante conceptos profundos mientras sus hábitos diarios permanecían exactamente iguales. Ahí mismo, en ese baño, tomó una decisión que no tenía nada que ver con esperar, desear o tener intenciones vagas de mejorar. Un compromiso de guerrero. Entrenaría su mente con la misma intensidad implacable con la que los soldados de operaciones especiales se entrenan para situaciones de vida o muerte, todos los días, sin excepción. Con o sin motivación. Con resultados rápidos o tardíos. Aunque nadie a su alrededor entendiera lo que estaba haciendo o pensara que había perdido el juicio. La primera práctica comenzó de inmediato. 15 minutos de silencio total antes de permitir que cualquier cosa externa entrara en su mente. Sin teléfono,
Sin noticias, sin redes sociales, sin correos. Solo él, sentado con sus propios pensamientos. La primera sesión se sintió como 15 horas en lugar de 15 minutos. Su mente corrió por catástrofes financieras, revivió conversaciones con su exesposa, con un nivel insoportable de detalle, construyó escenarios vívidos de desastres futuros que aún no habían ocurrido y probablemente nunca ocurrirían. Pero se quedó ahí de todos modos, observando esos pensamientos sin darles permiso para controlar su siguiente movimiento. Comenzaron a surgir patrones que nunca había notado. Su mente saltaba automáticamente al peor escenario posible. Convertía cualquier forma de rechazo en algo profundamente personal. Encontraba evidencia para respaldar cualquier creencia que hubiera alimentado la noche anterior. 3 semanas después, algo cambió de forma fundamental. Los pensamientos ansiosos seguían apareciendo, pero ya no tenían poder sobre él. Podía observarlos pasar por su conciencia como autos en una autopista, en lugar de tratarlos como verdades absolutas. Su mente había funcionado en piloto automático durante 40 años, generando los mismos patrones de pensamiento, las mismas reacciones emocionales y las mismas creencias limitantes día tras día. Ese piloto automático había sido programado por experiencias aleatorias, comentarios descuidados de personas irrelevantes y momentos aislados de fracaso que él había convertido en definiciones permanentes de quién era. Roland añadió una segunda práctica a su rutina matutina. Justo después del silencio, escribía 3 resultados específicos que tenía la intención de crear antes de que terminara el día. No tareas, no pendientes, resultados. ¿Qué existiría al anochecer que no existía al amanecer? Los escribía en tiempo presente, como si ya hubieran ocurrido, como si la realidad ya se hubiera ajustado a su intención. Al principio le parecía ridículo. Estaba quebrado, viviendo en un lugar más pequeño que su antiguo garaje, sin un camino claro hacia adelante. Pero los escribió de todos modos. Estaba entrenando su mente para pensar desde los resultados deseados hacia atrás, en lugar de avanzar desde las limitaciones actuales. Semana tras semana, mes tras mes, continuó. Agregaba nuevas prácticas cada vez que descubría algo que realmente movía la aguja. Comenzó a estudiar sus propios patrones de pensamiento como un detective examinando evidencia. ¿Cuándo surgían pensamientos que ayudaban y cuándo surgían los que destruían? ¿Qué detonantes específicos generaban confianza y cuáles generaban miedo? ¿Qué estado mental precedía a sus mejores decisiones y cuál a las peores? Documentó todo en un diario. Trató su mente como el proyecto más importante en el que había trabajado. 3 meses después de ese entrenamiento diario, Roland recibió una llamada por un contrato, nada enorme, un pequeño proyecto de consultoría por $5,000. Pero la razón por la que lo consiguió importaba más que el dinero. La oportunidad surgió de alguien que observó cómo reaccionaba ante la derrota total. No lo contrataron por su éxito pasado, lo contrataron por cómo se había entrenado para operar después de un colapso completo. Su mente entrenada creó una oportunidad que su mente no entrenada nunca habría atraído. Tus circunstancias actuales son un reflejo preciso de cómo has entrenado tu mente hasta este momento exacto. ¿No te gusta lo que ves? No puedes cambiarlo trabajando más duro con la misma programación mental que lo creó. No puedes pensar tu camino hacia una vida diferente usando los mismos patrones de pensamiento que construyeron la actual. Tienes que entrenar tu mente como un guerrero se entrena para el combate, con disciplina, con consistencia implacable, con la comprensión de que cada día de entrenamiento cuenta, incluso cuando no puedes ver evidencia de que esté funcionando. Los guerreros no nacen con habilidades sobrenaturales, se construyen a través de la repetición, la práctica deliberada y la decisión de presentarse incluso cuando cada fibra de su ser quiere rendirse. Tu mente se desarrolla exactamente de la misma manera. Amara Williams se despertaba a las 4:30 de la mañana todos los días, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. 2 trabajos, 3 hijos, sin pareja para compartir la carga. El despertador de su teléfono emitía el mismo pitido agresivo que la había sacado del sueño durante los últimos 6 años. Algunas mañanas se quedaba quieta por 30 segundos, con los ojos cerrados, fingiendo que podía darse la vuelta e ignorarlo, pero nunca lo hacía, no podía permitírselo. Su primer turno comenzaba a las 6.
Trabajadora de cafetería en un hospital, sirviendo desayunos a personal y pacientes que apenas miraban su rostro. El segundo turno empezaba a las 3 de la tarde. Bodega de una gran tienda, descargando camiones y organizando inventario hasta el cierre. Entre trabajos, tenía exactamente 90 minutos para ver a sus hijos, asegurarse de que hicieran la tarea, preparar algo de cena y fingir que no estaba completamente agotada. Su madre ayudaba cuando podía, pero sus propios problemas de salud hacían imposible la constancia. Durante 2 años, Amara vivió así, funcionando, sobreviviendo, cobrando cheques, pagando cuentas y, en un buen mes, quedándose con unos $40 libres. No estaba construyendo nada, no avanzaba hacia nada, solo corría lo suficiente para mantenerse en el mismo lugar. A veces su hija mayor le hacía preguntas sobre la universidad, sobre posibilidades, sobre sueños. Amara respondía con palabras alentadoras mientras pensaba que los sueños eran lujos para personas con cuentas bancarias distintas. Entonces ocurrió algo que cambió toda su trayectoria. No fue un evento externo. No fue un golpe de suerte. Fue algo interno. Una tarde, sentada en su auto entre turnos, comiendo un sándwich que había preparado a las 5 de la mañana, se dio cuenta de que estaba pensando exactamente los mismos pensamientos que había tenido durante 6 años seguidos. Pensamientos sobre lo difícil que era todo, sobre lo injusta que parecía su situación, sobre cómo otras personas tenían ventajas que ella nunca tendría, sobre lo cansada que estaba todo el tiempo, sobre cómo nada parecía mejorar sin importar cuánto trabajara. En ese momento entendió que su mente había estado ejecutando el mismo programa durante 6 años, y ese programa estaba diseñado para mantenerla exactamente donde estaba. Sus pensamientos no la estaban ayudando, la estaban drenando. Cada bucle mental sobre la injusticia era energía que podría haber usado para pensar en soluciones. Cada queja sobre el cansancio la hacía sentirse más cansada. Cada comparación con personas con vidas más fáciles le robaba enfoque a la vida que sí podía construir. Ahí mismo, en ese estacionamiento, Amara tomó una decisión. Entrenaría su mente con la misma disciplina con la que se presentaba a trabajar todos los días. Sin negociaciones. Sin excepciones basadas en cómo se sintiera. No tenía tiempo para rutinas elaboradas ni meditaciones largas. Tenía minutos, no horas. Así que usaría esos minutos con precisión quirúrgica. Comenzó con 3 preguntas que se hacía cada mañana mientras se vestía. ¿Cuál es una cosa que sí puedo controlar hoy? ¿En quién me estoy convirtiendo según cómo manejo el día de hoy? ¿Qué haría la versión más fuerte de mí en esta situación? Estas preguntas tomaban unos 90 segundos, pero lo cambiaron todo porque cambiaron hacia dónde fluía su energía mental. En lugar de despertar pensando en todo lo difícil, su mente empezó a buscar lo que sí podía controlar. En lugar de vivir en piloto automático, se volvió consciente de quién se estaba convirtiendo con cada decisión. En lugar de reaccionar desde el agotamiento, empezó a responder desde la fortaleza. Las primeras semanas fueron brutales. Su mente luchó contra ese nuevo programa como un músculo resistiendo un ejercicio desconocido. Quería volver a las quejas familiares, a las historias cómodas de víctima, a los caminos mentales que no requerían esfuerzo. Pero Amara siguió haciendo esas preguntas cada mañana, siguió redirigiendo su energía mental, siguió entrenando su mente para buscar control en lugar de caos, fortaleza en lugar de debilidad, posibilidad en lugar de limitación. El tercer mes trajo el primer cambio visible. Su supervisora en el hospital notó algo diferente y le preguntó si le interesaría un puesto de liderazgo con un pequeño aumento y mejores horarios. No era algo enorme, pero le permitía reducir su segundo trabajo a medio tiempo. Más tiempo con sus hijos, más energía al final del día. La oportunidad no apareció porque sus circunstancias externas mejoraran. Apareció porque su mente entrenada proyectaba algo distinto. Confianza en lugar de desesperación, capacidad en lugar de victimismo. Siguió entrenando. Añadió una cuarta pregunta a su rutina matutina. ¿Qué puedo aprender hoy que me haga más valiosa? Empezó a usar sus descansos de almuerzo de forma diferente. En lugar de desplazarse por redes sociales, veía videos educativos sobre administración hospitalaria. Leía artículos sobre operaciones médicas. Seguía trabajando en la cafetería, pero su mente se estaba entrenando para algo más allá de la cafetería. En el mes 7, su hija llegó de la escuela y le hizo una pregunta que dejó a Amara sin palabras. Mamá,
¿Qué te pasó? No fue acusatoria, fue curiosa. Su hija de 12 años había notado que algo fundamental había cambiado. Amara le preguntó a qué se refería. Su hija respondió: antes te quejabas de todo, ahora no. Antes parecías cansada todo el tiempo, ahora te ves diferente, más fuerte. Esa conversación reveló algo profundo. Amara no solo había cambiado su programación mental, había cambiado lo que sus hijos estaban aprendiendo sobre cómo enfrentar la dificultad. La disciplina que estaba construyendo no solo la estaba transformando a ella, se estaba convirtiendo en su herencia. En el mes 12, se abrió una vacante de nivel inicial en administración hospitalaria. Era un trabajo de escritorio, con prestaciones y un salario que le permitiría dejar el comercio minorista por completo. Amara aplicó, aunque no cumplía técnicamente con todos los requisitos en papel. Consiguió la entrevista. Entró proyectando la disciplina mental que había construido durante un año. La contrataron no porque su currículum fuera el mejor, sino porque algo en su forma de presentarse comunicaba capacidad y determinación. 18 meses después de aquella decisión en el estacionamiento, la vida de Amara era completamente distinta. No porque las circunstancias mejoraran mágicamente, sino porque entrenó su mente para operar como una guerrera y no como una víctima. Aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende sobre la disciplina. Creen que significa obligarte a hacer cosas que odias, resistiendo el sufrimiento con los dientes apretados. Eso no es disciplina, eso es tortura, y la tortura no es sostenible. La verdadera disciplina es entrenar tu mente para operar desde un conjunto diferente de respuestas automáticas. Es reprogramar cómo reaccionas. Es construir nuevos caminos neuronales hasta que las decisiones fuertes se vuelven más fáciles que las débiles. Los guerreros entienden esto instintivamente. No dependen de la motivación, porque la motivación es una emoción y las emociones fluctúan. Construyen disciplina a través de prácticas diarias no negociables. Entrenan cuando se sienten fuertes y cuando se sienten débiles, cuando ganan y cuando pierden, cuando alguien los observa y cuando nadie lo hace. El entrenamiento no depende de las circunstancias, el entrenamiento crea las circunstancias. Tu mente, en este momento, está operando con el programa que has estado ejecutando consciente o inconscientemente durante años. Este programa está produciendo tus resultados actuales. Si quieres resultados diferentes, necesitas una programación diferente. Eso no ocurre a través de la inspiración ni de la información. Ocurre a través de la disciplina diaria. El compromiso del guerrero de entrenar su mente, sin importar cómo se sienta, qué esté ocurriendo a su alrededor o si alguien más entiende lo que está construyendo. La mente es tu arma más poderosa o tu enemigo más peligroso. El entrenamiento es lo que marca la diferencia. La pregunta no es si tu mente es capaz de transformar tu vida. La pregunta es si eres lo suficientemente disciplinado para entrenarla como si todo tu futuro dependiera de ello. Porque así es.